Hola a todos, mi nombre es Laura Flores, editora de la revista Tecnología del Plástico, y el día de hoy me encuentro reunida con Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos. Daniel, muy buenos días. Hola Laura, buenos días. Un saludo especial a todos los que nos están escuchando. Daniel, como siempre hacemos un balance al final de cada año, ¿cierto? Para saber cómo le fue al sector y quisiéramos saber cuál es tu visión sobre el sector, cómo nos fue en el año 2021 en la industria plástica en Colombia. Pues el año 2021 fue un año positivo, un año de recuperación económica luego de la crisis o el impacto que se dio por toda la serie de confinamientos a raíz de la pandemia global del COVID-19. Este año fue un año de recuperación, yo diría que casi transversal a todos los rubros dentro del sector plástico. Desde algunas cifras, nosotros generalmente analizamos dentro del sector petroquímico plástico dos componentes. Por un lado, la materia prima y por otro lado, el producto fabricado con la materia prima plástica. Entonces tenemos como la cifra para los dos. En el caso de la producción real, es decir, el PIB del sector, con corte al tercer trimestre de 2021, tenemos un crecimiento real del 28% para las sustancias químicas básicas, que es donde está la materia prima plástica, y un crecimiento cercano al 23%, como mencioné, lo corrido del año para el sector de productos plásticos. En el caso del empleo, también viene creciendo, aunque el empleo en Colombia se comporta de una manera menos volátil por ciertas inflexibilidades que hay dentro de la legislación laboral. Entonces el año pasado cayó menos y este año entonces pues naturalmente crece menos, pero en todo caso con un comportamiento positivo, 1.7% en el caso de los productos de plástico y 4% en el caso de los materiales plásticos. También el sector viene creciendo en las exportaciones, a unas tasas bien interesantes, 26% en las exportaciones de los productos plásticos y 68% en las exportaciones de las materias primas plásticas. Y un dato que a mí me parece muy interesante, que no solamente muestra el comportamiento de este año, sino también las proyecciones hacia adelante, es el crecimiento en las importaciones o inversiones de maquinaria para la transformación de plásticos. En ese rubro, incluso el año pasado, que fue el año de pandemia, tuvimos un crecimiento cercano al 8% y este año con corte a octubre viene creciendo al 25%. Entonces, por todo lado son cifras muy importantes, son cifras muy altas. Naturalmente, pues venimos de un año pasado en que vimos cifras negativas, entonces esos números tan altos son de alguna manera explicables, pero incluso si nos comparamos con 2019 ya estamos creciendo a ritmos interesantes, como menciono, con buenas perspectivas hacia adelante, tanto desde el punto de vista de los pedidos de materias primas, como en cuanto a la compra de maquinaria, que muestra esa expectativa que se tiene hacia adelante en este sector. Excelente. Daniel, yo pienso que el sector, a pesar de todas las buenas cifras y de las cifras de recuperación, ha tenido pues como ese cuello de botella de los precios de resinas, ¿no? Que les impide de pronto ser tan optimistas como pues efectivamente se muestran las cifras. Eh, ¿Cuál es tu visión acerca de esta problemática y cómo se ve hacia el futuro? Sí, es correcto. Si uno analiza este año, pues las ventas crecieron mucho, pero los márgenes estuvieron fuertemente afectados por toda la situación global que se vivió en los mercados internacionales de las materias primas. Fue un año, realmente ha sido como un año y medio muy complejo, con incrementos importantes en los precios internacionales de prácticamente todas las resinas plásticas. Hubo situaciones incluso de riesgo de abastecimiento de ciertos materiales en algunos momentos. Mayo, junio, por ejemplo, fueron meses muy críticos, especialmente en el mercado colombiano. Y realmente han sido una gran cantidad de factores que han afectado a estos mercados. Realmente se sale un poco de las manos de lo que puede hacer una empresa o lo que puede hacer un gremio, porque es una situación global y es una situación que no solamente afecta al sector plástico, sino que, por ejemplo, el tema de contenedores o de los desbalances en el comercio internacional entre el comercio exterior de China, Asia y el resto del mundo, pues son situaciones que realmente han afectado a muchas actividades económicas, y a eso hay que sumarle factores climáticos, por ejemplo, el invierno tan fuerte que se vivió en Texas, Luisiana y esa zona a principios de este año, que afectó fuertemente a las plantas petroquímicas que están allí ubicadas, el incremento en los precios del petróleo que también
afecta los insumos y todos los costos dentro de las cadenas productivas. Entonces fueron muchos factores dentro de la oferta y también factores de demanda en un año de recuperación que jalonan los precios al alza y generan muchos pedidos de material. Entonces hay un reto muy grande de manejar en las empresas, decisiones difíciles en cuanto a cuánto inventario tener, qué despachos pedir. Hubo mucha creatividad en buscar mercados en todo el mundo, en buscar proveedores en todo el mundo. Entonces, eso fue complejo. Nosotros esperamos que, de acuerdo a las proyecciones que tenemos y los análisis que hay, pues esperamos que la situación de los precios y de los mercados internacionales se normalice, ya lo estamos viendo. No estamos viendo una caída de precios sustancial en los próximos meses porque todavía hay muchos factores dentro de los fletes marítimos que todavía no se han normalizado. Pero en cuanto a la oferta, ya vemos nueva oferta, ya vemos normalización en la oferta, la demanda pues sigue jalonando, pero estimamos que esa situación se va a normalizar y va a tender un poco a la baja en el mediano plazo. Pero sin duda fue un reto importante en este año que ya casi termina. Perfecto. Daniel, pensaría uno que en esta coyuntura de crisis de abastecimiento, la industria recurre más a plástico reciclado, a plástico postconsumo. ¿Han podido ustedes observar esa tendencia, que haya más demanda de material plástico reciclado? Sí, sin duda, sin duda. Pues los materiales plásticos reciclados, no todos, pero muchos compiten directamente con los materiales plásticos originales o vírgenes. Otros no, por ejemplo, la madera plástica tal vez compite más con la madera, pero en muchos usos, por ejemplo, botella a botella, en el caso del PET, pues sí es una competencia directa. Entonces los precios en los mercados del reciclaje han aumentado, como sucede normal en los mercados, y eso ha generado una demanda muy fuerte por los materiales. Entonces, de la información que tenemos de los centros de acopio de los recicladores es que literalmente no se consigue material y los materiales están caros. Entonces, eso significa que hay mucho dinamismo y que se está moviendo mucho este mercado de reciclaje. En Colombia y realmente en muchos países de América Latina no se cuenta con mucha información robusta alrededor de los mercados del reciclaje. Nosotros hemos hecho algunos esfuerzos de estudios y demás en esta naturaleza. Entonces no contamos con cifras de cuánto viene creciendo exactamente el sector del reciclaje de plásticos en Colombia, pero sí lo vemos por otra serie de indicadores y por las conversaciones que tenemos con quienes transforman estos materiales o están directamente involucrados en el mercado del reciclaje, que nos están contando que se está moviendo muy bien ese mercado y que está creciendo mucho la tasa de reciclaje. Perfecto. Ahora me gustaría hablar contigo un poco acerca de los sectores específicamente, el sector de empaques, del sector de producción de plásticos para la industria automotriz, del sector de plásticos para la construcción. ¿Cómo se han comportado estos sectores? ¿Cuáles dirías tú que les fue bien en este año 2021 y a cuáles más bien no les fue tan bien en este año? Sí, nosotros, como la industria plástica, en buena medida es una industria intermedia. Nosotros no contamos con cifras en el cual se desagregan todos los rubros dentro de la industria plástica, menos cifras muy actualizadas. Sí contamos con esas cifras anuales, pero pues contaríamos con esa cifra por ahí en unos meses cuando ya sean publicadas por los órganos oficiales. Pero sí nos basamos mucho, al ser una industria, como quien dice B2B o que le vende a otros sectores, en cómo le está yendo a los sectores usuarios de los productos plásticos. Entonces, por ejemplo, simplemente algunas cifras económicas de 2021 de los sectores usuarios del plástico, que es la agricultura, creció al 2.4%, entonces los proveedores del plástico que le venden al sector agropecuario, pues tuvieron un comportamiento que tal vez no fue tan extraordinario como para otros sectores. Sin embargo, cuando uno mira el comportamiento de la agricultura el año pasado, pues también creció, cuando la mayoría de los sectores decrecieron. Entonces es un sector que es tal vez más estable, con unas cifras de crecimiento que no varían tanto y no fueron en ese sentido, tan grandes este año. El sector de alimentos creció al 7.6%, estoy hablando hasta el tercer trimestre de este año, entonces también el sector de alimentos, especialmente en empaques y envases para alimentos, tuvo un comportamiento interesante. Textil confecciones, por ejemplo, creció mucho, este año viene creciendo casi al 45%, entonces pues las industrias que proveen a este sector, por ejemplo con telas en poliéster y demás, pues han tenido un comportamiento interesante. En el caso de los químicos, donde están productos de limpieza, productos de aseo, farmacéuticos similares, viene creciendo al 11%, entonces también un sector que viene jalonando fuerte y naturalmente
eso irriga al sector del plástico. En el caso de los muebles crece casi al 30% y el sector de la construcción crece al 7,1%, entonces también son industrias que vienen creciendo bien, tubería, perfiles, contenedores, tanques, muebles, entre otros. Y en el caso del comercio, que sería como ese sector de producto final, sillas, mesas, toppers, squares similares, viene creciendo al 14,5%, entonces pues ahí también vemos un dinamismo interesante. Entonces, es un sector que varía. El año pasado tuvimos pues unos sectores que cayeron fuertemente, por ejemplo, sector autopartes, sector partes de electrodomésticos, que se vienen recuperando muy bien este año con cifras bastante interesantes, y unos sectores que no tuvieron una caída tan fuerte el año pasado, por ejemplo, empaques, envases para alimentos, incluso sectores al interior de la industria plástica como los elementos de protección, los tapabocas, pues que crecieron unas cifras extraordinarias y que este año pues no han tenido unos comportamientos tan dinámicos. Pero en términos generales, para resumir, yo diría que de manera transversal el sector ha crecido bien, con algunos rubros creciendo más que otros, y ese crecimiento depende un poco de si el año pasado su cliente le fue bien o mal. Entonces, si no le fue tan bien, pues este año viene creciendo muy rápido. Si es un sector que no estuvo tan afectado por la pandemia, entonces este año tiene crecimientos positivos, pero no como tan atípicos como se ven en algunos de los rubros. Perfecto. Bueno, en temas ambientales, la industria plástica viene desde hace bastantes años, de alguna manera enfrentándose a algunos entes legislativos en todo el mundo, ¿no? Vemos que hay cierta presión sobre plásticos de un solo uso, por ejemplo, algunas legislaciones en contra de bolsas. Sin embargo, esto aparentemente en otros países no ha afectado la demanda y el crecimiento de estos sectores. Daniel, ¿cómo es la situación para Colombia? ¿La industria se está viendo frenada por temas legislativos? Pues Colombia cuenta en este momento con algunas normas que tienen que ver con los productos plásticos. Yo resaltaría dos. Una es un impuesto sobre las bolsas plásticas de punto de pago que se entregan en los establecimientos de comercio. Esta es una norma que entró en vigor en 2017, tuvo un impacto bastante fuerte sobre ese sector de la famosa bolsa camiseta en esos primeros años, y ahí sí hubo una contracción en ese mercado importante. Hasta el momento se ha estabilizado, pero pues no, digamos que no es un sector que se haya recuperado, ni tenemos proyecciones de que realmente se recupere, independientemente un poco del impuesto que se sigue cobrando en estos momentos. Y tenemos también en Colombia una norma de responsabilidad extendida del productor para los empaques y envases. Esta es una norma que no es una prohibición, no es una restricción, no promueve ninguna sustitución de materiales, simplemente exige el cumplimiento de unas metas de reciclaje, lo cual, pues de alguna manera lo que busca es dinamizar los mercados del reciclaje, no solamente en el caso de los plásticos, sino también de otros materiales que se utilizan para empaques y envases, como papel, cartón, vidrio, metales, entre otros. Sí tenemos muchos proyectos que se discuten, mejoras sustanciales en los sistemas de recolección de aseo, en los sistemas de gestión pública, del servicio público de aseo, esquemas de responsabilidad extendida del productor, esquemas de reciclaje, además, hasta el otro extremo que propone algunas prohibiciones sobre algunos elementos plásticos que, como digo, al no haber entrado en vigor, pues no podemos decir que tienen una afectación. Si de alguna manera son proyectos que se aprueban y van en la línea de la prohibición, pues sí, naturalmente tendrían un impacto importante. Lo que sí estamos viendo en cuanto a tema ambiental es una fuerte dinámica en los mercados del reciclaje, como lo decía hace un momento, que se ven reflejado en los mercados de materiales, que son también producto de la regulación, por ejemplo, el esquema de responsabilidad extendida del productor de empaques, que ya empieza a jalonar estos mercados, y también lo estamos viendo en las inversiones. Este año ha habido un crecimiento bien importante en las inversiones para ampliar capacidad para transformar residuos plásticos. Tan solo en los últimos 2, 3 meses se hicieron 3 anuncios importantes que suman más de 30.000 toneladas de capacidad adicional nueva de reciclaje de plásticos en Colombia, y el crecimiento de ese sector por lo menos viene al 25%. Perfecto. Daniel, para terminar nuestra entrevista del día de hoy, quisiera hablar del evento que viene el año entrante, Colombia Plast 2022. El año 2020 no se hizo la edición presencial. Luego venimos con un gap de 4 años en la realización de esta feria. Quisiera preguntarte
en esta coyuntura que está viviendo Colombia y que vive la región, ¿por qué crees tú que es relevante para visitantes asistir a la feria y qué van a encontrar frente a la edición del año 2018? Sí, pues lo primero que quisiera resaltar es que en enero de este año eh, sellamos una alianza con Messe Düsseldorf, que son los organizadores de la feria acá, que todos conocen muy bien, que es tal vez la feria más importante de plásticos del mundo. Entonces ya con esta alianza de Messe Düsseldorf hemos fortalecido mucho la feria Colombia Plast. Es la primera feria que haremos conjuntamente con Messe Düsseldorf y con Corferias y será en septiembre de este año. Entonces esperamos fortalecerlos mucho en cuanto a los expositores, en cuanto a los visitantes, en cuanto a la agenda académica. Y yo creo que es una gran oportunidad para, creo que todos nos dimos cuenta que con la pandemia que los medios virtuales, tal como el que estamos en este momento, tienen una inmensa utilidad y facilitan mucho las cosas, pero también esa presencia para mirar los equipos, los materiales, las máquinas, tener conversaciones, son muy importantes y esperamos pues proveer ese espacio acá en Corferias, en Bogotá, este año en Colombia Plus con unos muy buenos resultados, pues obviamente estamos muy atentos a la evolución del COVID, a la evolución de los esquemas de vacunación, sigue siendo un reto, no podemos decir que ya está todo el panorama completamente despejado, pero sí esperamos tener una muy buena muestra comercial, una buena cantidad de visitantes, una buena agenda académica, una buena rueda con inversionistas, como lo hemos hecho en otras ocasiones, y que sea un evento importante para la industria en América Latina y podamos volver a vernos en este espacio para conversar y ojalá para hacer buenos negocios. Excelente, Daniel. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, muchas gracias, Laura, y a todos un saludo especial.